Muy bien, 11:28 de la noche, estoy conversando con Fernando Tuesta Soldevilla y a mis queridos compañeros del Twitter que me dicen que me he convertido en una caviar por invitar a otro caviar. Francamente, chicos, ya basta. En el Perú hay que escuchar todas las opiniones, eso de poner adjetivos a la gente. O sea, utilicen más la cabeza, utilicen otros argumentos. Señor Fernando Tuesta Soldevilla, ¿usted se declara caviar? ¿Sí o no? Ni me declaro ni a favor ni en contra. Pero ya todo cansa, ¿no? Cansa esta adjetivización que Mira, creo ¿sabes qué? que no Yo lleva soy nada de las en el personas, país. para empezar, así como no califico de neoliberal a nadie, creo que estigmatizar, adjetivar de caviar, rojo, etcétera, lo único que hace es no permitir el debate. Claro, eso. Además, es que esto me hace recordar a la época pues de la Guerra Fría, ¿no? Exacto. La Guerra Fría sí, pero también los caviares les dicen a los otros derecha bruta de yo hablo por mí, no, yo hablo por mí. Yo sé, tú eres súper respetuoso. Entonces, sigamos analizando a nuestro... ¿Este sería un gabinete caviar? Con merluza y con qué, de todo, con bonito, con... Espero que no, no, yo creo que este es un gabinete, ¿no? Es un gabinete, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es difícil ya calificar un gabinete quizá como promedio, es un gabinete de centro, si quieres, ¿no? Pero creo que señalarlo no te ayuda a explicar. Creo que es un gabinete plural, es un gabinete como, digamos, con mayor experiencia política. Como decía, es un gabinete, además, con un componente de personal de mejor calificación promedio. Jiménez, ahí es un gabinete del diálogo. Pero mira, ¿correcto? es interesante cuando él dice, este es un gabinete del diálogo. Cuando empezó el ex premier Valdés dijo, este es un gabinete tecnócrata. Sí, claro. Entonces, justamente ahí hay una distinción. Acá no se necesita de tecnócratas como ministros, se necesita políticos. Quienes toman las decisiones políticas son políticos, vengan de donde vengan. Los tecnócratas se tratan, los políticos tienen que tomar decisiones. Los ministerios son de responsabilidad política. Estoy de acuerdo, pero también a veces los políticos hablan mucho y gerencian poco. Y ese país hay que gerenciarlo, ¿o no? No, para eso están los gerentes, pues. O sea, para eso tienes, como en cualquier empresa, el gerente. Quien toma las decisiones políticas hacia dónde va una empresa, el país, un partido, digamos, quien toma las decisiones, en este caso el gabinete o los ministros, son funcionarios políticos. Por eso tienen responsabilidad política. Sí, claro. Contratan y deben designar. A una de las cosas que tienen que hacer es designar equipos que lo acompañen, que sí allí deben de tener las mejores especializaciones, los más adecuados, los mejores tecnócratas. Para ejecutar las decisiones políticas. Estoy de acuerdo. Fernando, entrevisté hace poco a Hernando Soto en El Comercio y me explicaba toda su teoría de por qué él considera que los conflictos que están ocurriendo en el Perú no son sociales, sino son económicos. Y te quiero preguntar tu opinión como analista político. Él decía, él sostiene que no han entendido en el Ejecutivo que el tema de Conga no es una anécdota ni es algo que solo ocurre en el Perú, sino que ocurre en todo el mundo, en los países que están tratando de entrar a, digamos, a la escala de país desarrollado. Y lo que él dice es que son empresas capitalistas que de pronto ingresan y tienen como vecinos a comunidades que no son capitalistas, que son precapitalistas y que de pronto se encuentran con interlocutores que no son económicos. Por lo tanto, no tienen propiedad, por lo tanto, no tienen ni siquiera titulación y no hay como no se pueden sentar a la mesa, te estoy hablando en términos figurados, ¿no? Y lo que él decía y demandaba de parte del Ejecutivo es que tienen que darles acceso a la prosperidad. Y un punto básico es que entiendan que tienen que darle propiedad. O sea, que tienen que darle la tierra. Sin eso va a aparecer Santos, antes Pizango, y aparecerá después cualquier otro que encapsule la rabia y lleve al extremo. ¿Qué piensas de esta tesis? No lo he leído, hubiera sido interesante poder hacerlo antes, pero es difícil desligar el aspecto económico-social e político de los conflictos. Es cierto que ante la presencia de estas industrias extractivas, tipo, digamos, empresas mineras, en los sitios más empobrecidos, creen expectativas altas.
y estas expectativas altas, cuyos resultados deben ser también altos. Allí hay un problema de conflicto también, no solamente por las posiciones o acciones de las empresas, sino también de estas comunidades, muchas de ellas que están en un proceso incluso de migración o baja productividad. Pero también ahí se crean problemas políticos porque no existe las instituciones que canalicen el conflicto. Sí, claro. La política es, señalábamos, diálogo y conflicto. El tema es que una democracia se canalizan. ¿Quiénes canalizan? Los partidos, las instituciones, pero en algunas de estas zonas de población. Porque claro, además, pero no digo solamente Ollanta, sino partidos. No, yo entiendo, y además ha sido, hoy día escuchaba a varios analistas como tú reflexionar y decían, claro, el problema es que quizás el único partido que tiene buenos operadores sea el APRA, ¿no? Y que claro, de repente en algún momento mencionaban que quizás en una situación parecida el APRA no hubiera permitido jamás llegar hasta este punto, porque tiene operadores, porque tiene, digamos, gente que puede hacer bien de tener una buena espalda, ¿no? En parte es cierto, aquello de ser entre el único o quizá el único, pero también el gobierno anterior, que estamos hablando del gobierno del APRA, esto creció. No se necesita un partido, se necesita un sistema. ¿Y qué pasa con se necesita un sistema, pero qué pasa, Fernando, con los políticos que nunca asumen su responsabilidad y que, o sea, digamos, asumen su responsabilidad política y dicen, bueno, yo tuve la mejor intención, yo no fui el ejecutor, y al final, claro, todo el mundo se lava las manos y seguimos teniendo problemas muertos como los de Bagua, muertos como los 17 peruanos que acaban de morir en lo que va del año y no tenemos a ninguno, por ejemplo, a ningún detenido. Por conflictos no tenemos, o sea, yo lo que siento es que mañana más tarde me puedo plantar en una carretera, puedo tirarle un piedrón a quien me dé la gana y no me va a pasar absolutamente nada, porque esa es la gran lección que nos están dando, que hay un quiebre de autoridad en nuestro país. Sí, hay ese componente, pero no es el único. Además se ha criticado y personas que conocen más sobre los sectores, sobre todo interior, ya han señalado hasta la saciedad las políticas erráticas, erradas, ineficaces, sobre además cómo combatir o cómo resolver sobre todo estos problemas. Repito nuevamente al inicio, tú señalaste algo que hay que subrayarlo. Conga ya tiene en su haber 2 gabinetes y este tema no ha sido resuelto. Este va a ser otro tema que va a tener que cargar, además ya no en los niveles del inicio del gabinete Valdés, sino en los niveles del final del gabinete Valdés, con 17 muertos en general, sí, claro, para el país. Pero a lo que voy, Fernando, es que no hay ni un solo responsable, no hay nadie. O sea, es que no es solamente un problema de responsabilidad que tiene que haber responsabilidad penal, sino responsabilidad efectivamente política. Sí, claro. Bueno, la responsabilidad política es que ya se bajaron a un gabinete o a otro gabinete, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Ya en situaciones límites, donde efectivamente ya no es quien, como tú bien dices, asume la responsabilidad, sino simplemente son desplazados porque ya no ya no se puede. ¿Y qué hacemos? Tengo que terminar la entrevista, Fernando, pero ¿qué hacemos con Santos? Santos acaba de mandar en un tuit su grito de batalla, o sea, no a Conga, simplemente te doy la bienvenida, pero te repito, por si acaso, ministro Jiménez, que aquí mando yo y que Conga no va. Hoy día Yanacocha dijo que bueno, eso del diálogo va a durar mucho, que quizás en 2 años se empiece a ejecutar, mientras tanto harán los reservorios. Entonces, ¿qué hacemos con Santos y compañía? No, con él yo creo que hay que seguir combatiendo, debatiendo políticamente. Hay un tema que además hay que preguntarse, ¿por qué tiene, digamos, ese nivel también de apoyo? Es algo que merece una respuesta. En el 2014 va a haber elecciones, no sabemos si se va él a lanzar allí o el 16. En todo caso, él hace su juego lo está haciendo según desde su punto de vista de la manera más adecuada. ¿Qué toca al resto? Bueno, ahí depende pues Milagros. Yo creo que no es el único, para empezar, responsable de lo que sucede en Cajamarca. Yo creo que allí, sin embargo, se ha avanzado un poco en las últimas semanas. Creo que le puede dar este respiro con esta renovación de gabinete. Tengo la impresión que
que esta es la oportunidad del presidente Humala de pensar y de delinear un nuevo rumbo a su gobierno. Sí, pero si este tercer gabinete se cae en 3 meses, o sea, perdóname, pero... No, es que eso me parece fundamental. Cuando hablamos sobre el tiempo sí es fundamental. El gabinete del Castillo, el gobierno anterior, duró casi 3 años. Claro. Casi 3 años. Y solo se cayó por el BTR. Claro, pero digo, me refiero es que tienes un gabinete que es fundamental. Acá es 3 en un año. Sí, es una vergüenza esto ya no es un solo problema de gobierno, es un problema que nos atañe a todos. Así es. A todos. Creo que hay que darle el beneficio de la duda a este gabinete y esperar un poco y exigir también, evidentemente, demandar al presidente Humala. Yo creo que el principal error del presidente Humala no es que haya cambiado, que ahí pueden haber, sino que tú no explicas por qué ha cambiado. Es que Humala no explica nada. Bueno, pero es que ya ese es el problema. Pero pues. que está mal, es que porque no puede tuitear su esposa explicándonos. Así es. No puede tuitear. De acuerdo. De repente estamos pidiendo algo que no se puede hacer. No, perdóname, pero para eso tiene consejeros en comunicaciones, y si no los tiene, que los contrate. Es que tampoco es solamente, es un tema comunicativo, pero es un tema político, Él finalmente lo han elegido para gobernar, no para ausentarse, estando todavía en Palacio, ¿no? Digamos, muchas veces es un presidente ausente, no solamente un presidente silente, sino ausente. Estoy de acuerdo. Y allí, cuando no tienes un gabinete y sobre todo un ministro que cubra ese espacio dejado, allí vienen los problemas de manera mucho más claros y que se desbordan, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Me gusta esta frase. No solo ha sido un presidente silente, sino también ausente cuando está en Palacio. O sea, ya va siendo hora de que sea pues un líder que explique al pueblo peruano, porque eso es lo que necesita. Si no, su tercer gabinete también se tendrá que ir. Podríamos terminar con aquella frase un poco terrible, pero dice, un buen candidato y un mal presidente, ¿no? Era lo peor. Un buen candidato y un mal presidente. Sí, eso sería peor. Muchos Ojalá que no. Bueno, muchas gracias Fernando. Era Fernando Tuesta Solevía. Ustedes lo han escuchado. Hay que darle el beneficio de la duda a este tercer gabinete. Y yo concuerdo en esto al 100% con Fernando. Yo creo que hace falta que el presidente Ollanta no solo tenga claro en su cerebro qué es lo que quiere hacer y cómo quiere gobernar, sino también que se lo comunique al pueblo peruano. De otra manera, la rabia seguirá creciendo y creciendo y él seguirá empoderando a líderes como Santos o como cualquier otra persona que surja que ha sabido coger el espacio que él dejó aparentemente por traición, otros dicen por consecuencia, porque lo que prometió fue la hoja de ruta y eso es lo que está haciendo. Muy bien, me voy, muchas gracias Fernando, me voy a la pausa y regreso pues con el tema que ha despertado escozor, mucha rabia y mucha indignación. Va a estar Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, él nos va a explicar por qué y cuáles son los puntos básicos para responder al señor Villa Esté. Ya regresamos con el caso del Grupo Colina.